La Biblia dice: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Mis queridos estudiantes, en este nuevo trimestre me preguntaron: maestro, ¿por qué nos pone a leer la Biblia? Porque un buen maestro los acerca a Jesús. Eso es lo que él dice. Todo padre de familia tiene una responsabilidad, no solamente es alimentarte, es que llevarte a Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos, ese cielo que Jesús ha prometido para ti, como si tuvieras un tesoro para ti. Cuando Jesús venga por segunda vez, eso vas a poder disfrutarlo. ¿Qué te parece? Y por eso hay que acercarte a ti. Así que en esta tarde, en esta mañana, dile a tu mamá, a tu papá: papá, ¿cuándo oras conmigo? ¿Cuándo vas conmigo a la iglesia? ¿Cuándo me enseñas a orar, papá? Para que te acerquen a Dios. En este nuevo trimestre, arranquemos entonces con Jesús para que nos ayude en todo. ¿Qué les parece? De esta manera está la meditación, y eso está en cualquier Biblia. Muy bien, mi querido estudiante, espero que haya disfrutado de esta meditación, y pasamos entonces a nuestra clase del día de hoy. Hoy con la maestra Charlene. Maestra Charlene. Hola, maestro. Gracias. Muy bien. Y para hoy tenemos un tema muy interesante para nuestros pequeños descubridores de cuarto grado. ¿Sabes cómo se reproduce una planta? Ese es el tema del día de hoy. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo se reproducen? Aunque ya aquí nuestros niños de este salón saben bastante. Los chicos de cuarto grado ahí están pendientes y saben, están contentos, maestra, porque exacto, de que hemos regresado de esas vacaciones. De ese receso, ¿verdad? Donde ellos han disfrutado y dicen: ay, he extrañado la clase de ciencias naturales en la televisión. Bien, aquí estamos para aprender. ¿Y qué vamos a aprender nosotros? Bien, para esto tenemos un boleto de entrada, maestra. Maestro, ¿y qué vamos a hacer en ese boleto de entrada? Maestra, esto lo vamos a leer de la siguiente manera. Así que definamos en conjunto qué es sobrevivir con éxito respecto a las plantas. Selecciona la respuesta que consideras es la más apropiada, y aquí vamos a ver esa provincia. A ver, ¿quién contesta rápidamente? ¿La A, la B o la C? A ver, quiero saber qué provincia va a contestar correctamente, y nos informan ahora mismo que la provincia ganadora es la ganadora de... y va a tener hasta un premio, maestra. Maestra, ¿cuál es el premio? Yo quiero saber. La ganadora es la provincia de Chiriquí. ¡Wow! Sí, contestaron bien. La respuesta era la B, correcto: crecer y desarrollar sanas y fuertes. Y maestro, el premio, claro que sí. Ahí va su premio: 2 almojábanitos bien calientitos para los niños allá. ¡Wow! ¡Qué rico, maestro! Maestro, déjeme acá esos almojábanes. Qué ricos son, maestro. ¿Usted ha comido esos almojábanes? Sí. Calientito, maestra. Ahora sí en la mañanita. Sabroso, ¿verdad? Así que, bien, mis queridos chicos, muy bien acertado lo que es crecer y desarrollarse sanas y fuertes. De esa manera es sobrevivir con éxito. Así que muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora vamos a ver qué son las plantas. Las plantas son los seres vivos, miembros del reino vegetal o plántea. Se trata de organismos autótrofos provistos de capacidad de movimiento y compuestos principalmente de celulosa. Los árboles, la maleza, el césped, las algas y los arbustos son todos miembros de este reino de la vida. Muy interesante, ¿verdad, maestra? Así es. Eso es lo que nos habla a nosotros, que es la planta. Es la planta. Bien. ¿Sabías que las plantas transpiran así como nosotros? Esa transpiración ayuda a mantener un ambiente fresco y húmedo. Hay lugares que tienen las plantas como hojas anchas y finas, ya que pueden transpirar mucho más agua, como por ejemplo las plantas de plátano y bijao.
Ah, maestro, interesante. Entonces es por esto que estas plantas son mucho más, las hojas son mucho más Más grandes. grande. Y recordemos, cada vez que nosotros nos colocamos debajo de un árbol, maestra Charlene, nosotros nos sentimos más frescos, ¿verdad? Así es. Es mejor que estar debajo de un techo en pleno sol. Estamos hablando en pleno sol. ¿Dónde encuentra más frescura? Debajo del árbol. Correcto, por eso. Ahora, los árboles son tan importantes, chicos, porque nosotros, escuchen muy bien, un árbol limpia lo que, maestra, limpia lo que 100 carros distribuirían en dióxido de carbono, lo limpiaría un árbol. ¿Qué te parece? Wow, Es interesante entonces es tener... importante cuidar ese árbol, maestro, Así porque es. ese árbol nos ayuda solamente con esa cantidad, imagínense. Así es, así que la importancia de tener estos seres vivos con nosotros, maestra. Así es. Bien, ¿qué más tenemos para hoy? Vamos a ver con qué seguimos. Tenemos entonces nuestra primera actividad del día de hoy. Pueden ustedes también en casa tomar su captura de pantalla para que puedan desarrollar esta actividad. ¿Cómo crees que se reproducen las plantas? ¿Cómo se reproducirán las plantas, maestro? Yo sé que mis pequeños descubridores de cuarto ya saben cómo se reproducen las plantas. Claro que sí. Y que hay dos procesos de reproducción de las plantas Así es. que hemos venido trabajando en otras clases. Otra clase, ¿Qué la son? ¿Cuál? La primera es con S, Ajá. Ajá. Sexual. Ajá. Y la otra empieza con A. Dígansela. Asexual, así es. También dice, te invito a resolver la siguiente situación. José y su familia se dedicaban al cultivo de papas, tomates. Durante la cosecha, seleccionan las mejores papas y las guardan para sembrarlas en la siguiente cosecha. A los tomates le sacan las pepitas y las secan. Dice, ¿por qué José no extrae pepitas de la papa? Interesante, maestro. ¿Por qué? Porque la papa no tiene semillas, no tiene pepas. Así es. Dice, ¿podría enterrar los tomates y esperar a que crezcan? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad? ¿Qué creen? ¿Tiene la semilla? ¿Tienen los tomates? ¿Tienen su semillita? Sí, así es. ¿Ven la diferencia? Los tomates tienen semilla y la papa no tiene semilla. La otra pregunta, ¿por qué selecciona José las mejores papas en lugar de venderlas? Interesante. ¿Por qué José selecciona las mejores papas y no las vende? Si yo quiero tener un buen progenitor, yo hago Exacto. del mejor producto. ¿Ya? Es por eso que él necesita las mejores papas para que esas papas le salgan sus brotes y las pueda plantar y le salgan una planta idéntica o un producto idéntico al que está plantando. Así es. Bien. Ahora vamos a seguir y tenemos una actividad muy interesante para ustedes que es partes de las plantas. Ya ustedes conocen cuáles son las partes de la planta, pero vamos a ver si ustedes en casa pueden desarrollar esta actividad. Ustedes pueden hacer una captura de pantalla y hacer su propio dibujo en casa, ir colocando las partes de la planta. Pero hay algo interesante en esta actividad, Díganos, que ella nos dice para qué sirve cada una de las plantas. Vamos a ver. Permite a la planta sujetarse al suelo y absorber sustancias. ¿Qué sería? Se ven como media feitas. De todas las plantas se ven como media feitas. Esa es la parte Pero eso más es lo que fea. absorbe todo lo que está en el suelo. Absorbe esas sustancias, las vitaminas que necesita la planta para ir ¿qué? Creciendo. ¿Y con qué sería esto? La raíz. La raíz. Entonces ustedes en casa pueden ir escribiendo la palabra raíz. Ahí está. Asimismo dice, sostiene la planta y transporta a otras. ¿Qué sería? El tallo. Claro. Muy bien. Ustedes entonces en casa también pueden escribir la palabra tallo. Vamos a ver. Es la parte donde la hoja se une al tallo. Muy bien. Contiene las... ¿Qué hay dentro de ese fruto? ¿Qué contiene? Las semillas. Listo, chicos. Muy bien. Contiene las semillas. Muy bien.
Si ven entonces que son las partes más anchas y planas de la planta, ¿qué serían? Las Hojas, chicos. las Hojas. hojas. Y asimismo, ustedes pueden ir desarrollando y viendo para qué sirve cada una de esas partes de la planta. Maestra, Mónica dice que si puede pintar la plantita. Sí, ella también la puede pintar, la puede dibujar. Es más, puede agarrar papel de construcción, papel crespón, papel de revista. Ya escuchaste, Mónica. Y como la puede quiera, también ¿viste? entonces Bueno, pues. trabajar en casa. Ok. Todo eso podemos hacerlo con nuestra plantita. Maru quiere pegarla en el cuaderno. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puede pegar en el cuaderno, lo puede pegar en una hoja en blanco, en una cartulina. Bien, ya Todo escuchaste, eso puede Maru. hacerlo. Haz tu tareita en casa, ¿ok? Ahora, seguimos. ¿Cómo se reproducen las plantas, maestra? La reproducción consiste en capacidad de los seres vivos de producir seres semejantes a los existentes, porque el fin de todas las especies es seguir existiendo por generaciones. Las plantas se pueden reproducir de dos formas diferentes, por reproducción asexual o por la reproducción sexual, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo y en clases anteriores. Así es. Bien. Ahora entonces vamos a ver un video de un recurso complementario para ver cómo es ese proceso de la reproducción de las plantas. Así es. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Producción? Reproducción de las plantas. ¿Para qué sirven las partes de una planta? El tallo sostiene la planta y lleva los nutrientes de la raíz hasta las hojas. La flor crea semillas para poder reproducirse, las hojas sirven para fabricar su alimento y para respirar, y la raíz fija la planta al suelo y le sirve para absorber agua y sales minerales del suelo. ¿Cuáles son los tipos de reproducción en las plantas? Existen dos tipos, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual empieza con el proceso de creación de una semilla, que formará una nueva planta, a partir de una parte masculina y una parte femenina de la flor. La reproducción asexual es el proceso de creación de nuevas plantas a partir de diferentes partes de una planta. Puede ocurrir en plantas con semillas y sin semillas. Reproducción sexual de las angiospermas. Las angiospermas o plantas con semillas que se desarrollan dentro de un fruto se pueden reproducir de forma sexual y asexual. ¿Y por qué los insectos vienen a las flores? ¿Qué es lo que les gusta tanto? Las plantas utilizan 3 trucos para atraer a los insectos: el color de sus flores, el olor de las flores y el alimento que está escondido dentro de las flores. Las abejas son los animales que más visitan las flores, por eso son tan importantes dentro del ecosistema. El proceso de reproducción sexual de angiospermas y gimnospermas empieza con la polinización, cuando el viento y los insectos llevan granos de polen de una flor a otra. Luego continúa con la fecundación, los granos de polen caen en estigmas de la flor y dentro se unen con los óvulos. Luego la formación del fruto y las semillas, donde el óvulo fecundado se desarrolla y se convierte en un fruto con semillas. Las semillas llegan al suelo empujadas por el viento o por el agua, o a través de los excrementos de los animales que comen los frutos. En la germinación, si tiene la humedad y temperatura adecuada, la planta empieza a desarrollar la raíz, el tallo y las hojas. El ciclo se renueva cuando la planta se hace adulta, ya que puede generar flores y reproducirse nuevamente. La reproducción sexual de las gimnospermas. Las gimnospermas son las plantas con semilla que se forman a través de la unión del polen de las flores masculinas y óvulos de las flores femeninas. Sus semillas no están protegidas por los frutos. ¿Y quién se encarga de transportar el polen de estas flores tan extrañas? Como puedes observar, las flores de las gimnospermas no son tan bonitas como las flores de las angiospermas. No son de colores, no huelen y tampoco contienen alimentos para los insectos. Por lo tanto, el viento es el único agente que transporta el polen hasta los óvulos. La reproducción asexual también se denomina reproducción por esquejes y puede ocurrir en las plantas con semillas y sin semillas. Las plantas utilizan diferentes partes de su cuerpo para reproducirse. En realidad parece como que crean sus hermanos gemelos de una de sus partes. Vamos a conocer las distintas formas de crear una planta nueva con una parte de una planta antigua. Los esquejes son porciones de las plantas a partir de las que puede crecer una nueva. Los esquejes son partes de las plantas que pueden ser subterráneos o superficiales. Aquí puedes observar algunos ejemplos. Existen los tubérculos como las papas, las cuales son tallos subterráneos engrosados de los que salen plantas nuevas. Están los estolones,
que son tallos delgados que crecen por el suelo y echan raíces para formar nuevas plantas, como por ejemplo las fresas. Los rizomas son tallos subterráneos que cuando se rompen forman nuevas plantas, por ejemplo los lirios. Los bulbos son tallos subterráneos envueltos por hojas de las que salen nuevas plantas, por ejemplo en el ajo. Los tallos, en este caso se corta una parte del tallo y se planta en la tierra para que forme raíces, como por ejemplo el geranio. Interesante el video, ¿verdad? Muy interesante, maestro. Bien. Y en el video nos presentan cuál es la diferencia de que hay muchas plantas que tienen semillas, tienen flores, pero hay unas que no tienen colores, no tienen olor y son diferentes a las otras. ¿Y por qué se da ese proceso? También nos explicaron la diferencia, como ya habíamos dicho, de lo que es la reproducción sexual y asexual. Y que hay muchos tipos de reproducción asexual también, que pueden ser por brotes, por el tallo, por las raíces, por las hojas, y que dan producto a una nueva planta igual o parecida a ella. Así es. Muy bien, maestra. Entendió clarito el video usted, ¿eh? Así es. Bien, mis queridos estudiantes. Ahora, para desarrollar la actividad, nosotros debemos contemplar lo siguiente, ¿ya? La reproducción asexual, ¿ya? También las formas más comunes de reproducción asexual que tenemos, que son la de tubérculo, los bulbos, los rizomas y los estolones, ¿ya? Que eso salió en el video. Así Correcto. es también. Dice, para fortalecer el aprendizaje acerca de la reproducción en los animales, te invito a leer este vocabulario de palabras nuevas para ti. Óvulo es el gameto femenino. Correcto. Espermatozoide es el gameto masculino. Embrión es el óvulo fecundado en las primeras etapas de su desarrollo. Así es. El desarrollo embrionario, periodo que se produce entre la fecundación y el nacimiento de la cría. Pero no, pregunta ahí, maestra. Maestro, pero eso no es de los animales. Eso mismo ahí están preguntando los niños. Maestra, eso no es de los animales. Sí, chicos, pero es que estamos hablando de reproducción. Y las plantas también Bien. tienen todas esas estructuras dentro de ellas Madre. para poder reproducirse. Tiene óvulo, sí, tiene óvulo para que ustedes vean. Sí. Sí. Y hay espermatozoide. Sí, también hay, claro que sí. Entonces, estamos descubriendo esto, mis queridos estudiantes, ¿ok? Muy bien, también tenemos sobre la reproducción sexual y algunas de las formas de reproducción sexual en plantas, que tenemos la reproducción de las plantas sin semillas, ¿ok? Como el ejemplo de los helechos, y tenemos la reproducción en plantas con semillas, como las rosas, ¿ok? Así es. ¿Y sabías que las semillas, cuando caen en una zona adecuada con suficiente cantidad de luz, humedad y nutrientes, se despiertan y así comienza el proceso de germinación que da origen a una nueva planta? Mi querido estudiante, estás aprendiendo cada vez más. Bien, y para salir puedes hacer una captura de pantalla y hacer mención a las 5 plantas que se reproducen sexualmente. También 5 plantas que se reproduzcan asexualmente. Además indica si se reproducen en bulbos, tubérculos, rizomas, estolones, ¿verdad? Así es. Los invitamos a que hagan esa exploración en casa un poquito, en el patio o en el parque, y vean cuáles son esas plantas que tienen de estas dos formas. Bien, entonces agradecemos a la profesora Mónica Pinzón por ayudarnos a la creación de este tema. Y también agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este